Estoy nervioso. Hace tiempo que no me paraba frente a la cámara y de verdad que estoy un poquito nervioso, pero nada, corillo. Bienvenidos a Game Tropics una vez más. Recuerda que Game Tropics es tu canal de videojuegos 100% boricua. Y hoy vamos a estarle contestando a los suscriptores porque miren, tengo varias preguntas aquí que quisiera contestarle a mis amigos, ¿verdad? Que se han tomado el tiempo para escribirme y para hacerme sus preguntas técnicas. Bueno, este video va a ser un poco técnico, así que vamos al mambo. Sobre todo vamos a contestarle a 3 personas que me han hecho unas preguntas bastante interesantes en base a videos que ya yo he sacado. Rubén Vargas Martínez me pregunta: Bro, yo soy de One S y tengo una TV Samsung 4K de 60 Hz. Bro, así que si me compro la series S o X, no correrá los juegos a 120 frames, solo a 60 frames por segundo. Bro, como la One X, ¿verdad? Así que no sé si comprarme una One X, pues con mi televisor solo iré a 60 Hz. Al parecer Rubén Vargas Martínez, que le doy un saludo, un abrazo desde acá y de verdad que le agradezco grandemente que se haya tomado el tiempo y la molestia de escribirme y hacerme su pregunta. Rubén, tengo que decirte una cosita, mira, escoger entre la One X y la Xbox Series S o la Xbox Series X, la pregunta es bastante sencilla y tú mismo te la contestas, ¿no? Por lo que veo, a ti te interesa mucho jugar a 120 frames por segundo. Eso es lo que me repites varias veces en esta pregunta. Y obviamente con la One X esto no es una posibilidad. Dices que no sabes si comprarte una Xbox One X porque solo podría jugar a 60 Hz. Claro, aquí hay que hacer varias cosas o tengo que decirte varias cosas. Lo primero es que si tú quieres jugar a 120 frames por segundo, tienes que comprarte una Xbox One S o una Xbox One X. También podrías hacerlo con PlayStation, pero tú me preguntas específicamente en el caso de Xbox. Así que vamos para Xbox. Esas son las únicas 2 consolas de Xbox al momento que te permiten jugar a 120 frames por segundo. Para eso tú necesitas primero un televisor que soporte 120 frames por segundo. Necesitas un cable HDMI 2.1, que eso lo trae la consola. Así que si compras una de estas 2 consolas, pues ya vas a tener el cable lo suficientemente rápido para poder jugar a 120 frames por segundo. Si necesitas la consola, necesitas el cable y necesitas el televisor que reciba esos 120 frames por segundo. Eso sí, que sea un televisor con un panel que tenga una velocidad de 120 Hz. Si tu pregunta es por qué solamente tienes un televisor a 60 Hz, como me dice, y no sabes si comprarte la One X o la Xbox Series S o X, porque solamente vas a jugar a 60 frames por segundo, tengo que decirte una cosa. Como quiera, es negocio comprarte una de las consolas de nueva generación. No sé, supongo que no tienes ni la One X ni ninguna de las series, porque me estás preguntando entre cuál de las 2 comprarte. Pero tienes una Xbox One S. Si tú tienes una Xbox One S, significa que ya tú estás jugando a 1080p. Si tú estás jugando a 1080p y no te interesa dar el salto a 4K, una Xbox Series S es lo ideal para ti. Porque vas a tener todas las ventajas de las consolas de nueva generación y vas a tener también la posibilidad de jugar a 120 Hz, que es algo que yo veo que en algún futuro tú podrías hacer si cambias tu televisor. Y también es una consola de nueva generación con otra serie de ventajas, ¿ok? Así que el debate entre si la One X o la Series S o Series X, definitivamente Series S o Series X. Porque la One X es un consolón, pero es un consolón de generación pasada. A medida que vaya pasando el tiempo, esta consola se va a quedar atrás y no va a recibir muchos juegos que van a seguir llegando para la nueva generación. Ahora mismo pues no hay mucha diferencia porque casi todos los juegos son intergeneracionales que funcionan tanto en Xbox One como en Xbox Series. Pero a futuro la Xbox One se va a ir quedando atrás y las Xbox Series van a seguir recibiendo juegos nuevos. Así que para que tú puedas hacer valer tu inversión de dinero, debes comprarte una consola Xbox Series, ¿ok? Así que este es mi consejo.
la Xbox Series a ojos cerrados. No importa si vas a jugar a 60 o a 120 frames, porque las series van a seguir teniendo juegos nuevos. Tienen una serie de ventajas que no tiene la Xbox One X, a pesar de ser muy buena consola y que al día de hoy todavía es una consola que se ve súper bien y que funciona súper bien. Pero a futuro, como tú vas a hacer una inversión hoy en el 2021, a futuro, 2022, 23, 24, las Xbox One se van a ir quedando atrás y la Xbox Series va a seguir ganando más juegos y va a seguir teniendo más soporte, ¿ok? Así que Xbox Series a ojos cerrados. Rubén Vargas también, después de que yo le respondí brevemente esta pregunta, me hace otro comentario y me dice: bro, gracias, eres grande, crack. Haz luego un video de todos los juegos shooters y de campaña que irán a 120 Hz, bro. Y una pregunta: ¿estos juegos que te mencionaré van o irán a 120 frames por segundo? Call of Wars, Gear 5, Halo Infinite y el nuevo Battlefield, Back 4 Blood, etc. Pues mira, Rubén, esto es una excelente idea la que me acabas de dar. En uno de los siguientes videos te voy a complacer y voy a complacer también al resto del público que quiere saber. Voy a hacer un video acerca de los juegos que van a correr a 120 frames en la Xbox Series X y Xbox Series S. Entre los que mencionaste, Call of Duty, Cold War, Gear 5, Halo Infinite, el nuevo Battlefield y Back 4 Blood. El único que no he escuchado que tenga soporte a 120 frames es el Back 4 Blood, pero puedo verificar un poquito más, hacer este video y contestarte esta pregunta, ¿ok? Con todos esos videojuegos, que creo que va a ser un video bastante extenso, porque son bastantes videojuegos los que sí van a poder correr a 120 frames según lo que ha anunciado Microsoft. Rubén, una vez más un abrazo y gracias por tus preguntas, se te agradece un montón. También tengo una pregunta de un amigo que el nombre no es muy común, ¿verdad? Se llama CFB1. CFB1, no sé tu nombre, pero me voy a referir a ti por el nombre que usas aquí, el nickname que tienes. CFB1 me pregunta: hola, tengo una TV Sony a 4K y 60 Hz. Las entradas son HDMI 2.0. Si compro un cable 2.1, ¿tengo alguna ventaja? ¿Es lo mismo que comprar un 2.0 pensando en PlayStation 5? Muy bien, CBF1, te voy a contestar esta pregunta rapidito. Si tienes un televisor 4K 60 Hz y usas un cable 2.1, es posible que no le saques ninguna ventaja, hasta donde yo tengo conocimiento, ¿verdad? Si alguien sabe de alguna ventaja que se le pueda sacar a un cable 2.1 o un televisor con un panel de 60 Hz, me deja saber. Pero hasta el momento yo no he sacado, no he visto ninguna ventaja que tú le puedas sacar. ¿Por qué? Porque a pesar de que no he hecho el experimento, o sí lo he hecho, de hecho, tengo un televisor a 60 Hz y los cables son a 2.1 y no he visto ninguna ventaja, porque el cable que trae la Xbox Series X es a 2.1. Tiene la capacidad de jugar los juegos a 120 frames por segundo, pero el televisor no. También tengo una pregunta aquí bastante parecida, de la que le quiero leer, que me la escribe el hombre. no es He-Man, pero sí es un panita de Game Tropics que se pone como nickname el hombre, y me pregunta: gracias, bro. Una última pregunta. Tengo una TV Advio 1080p. ¿Me sirve para la PlayStation 5? Sé que no se verá como el 4K o el 8K, pero se verá bien. Y también tengo una siguiente pregunta que también se relaciona. Esta pregunta me la hace el suscriptor Kevin Alberto Hernández Tarco. Kevin. Y él me pregunta: tengo una Xbox Series S, pero tengo un monitor que no soporta 120 Hz, solo 60. Entonces, mi pregunta es: ¿el cable HDMI 2.1 ayuda a que vayan estables los 60 frames en los juegos, sin bajones ni nada de eso? Todas estas preguntas se relacionan y voy a hablar de las consolas, tanto de la PlayStation 5 como de la Xbox Series X, porque funcionan exactamente igual con los cables 2.1. Lo primero que tengo que decir es que para poder jugar a 120 frames por segundo, como yo le decía al suscriptor anterior, necesitas tres cosas: el televisor, la consola y el cable. Muy bien, ¿por qué necesitas las tres cosas? Bueno, porque si tú tienes una consola como la Xbox Series S o la PlayStation 5 o la Xbox Series X y que tienen capacidad a 120 frames,
Tienes el cable de 120 frames o 120 Hz, ¿verdad? Que tienen un ancho de banda suficiente para transmitir a esas velocidades a 4K. Y no tienes el televisor, aunque tú puedas transmitir esos datos a 120 frames, el televisor no lo va a recibir. Entonces los datos son inteligentes. Recuerden que esto es una conexión de datos, esto es un flujo de datos que va desde la consola. El cable es el medio por el cual pasan los datos y los recibe el televisor. Tanto la consola tiene que tener la capacidad de enviar la señal a 120 frames por segundo y el televisor tiene que tener la capacidad de recibirlos. Si el televisor no tiene esa capacidad de recibirlos, jamás va a jugar a 120 frames por segundo. Ahora, sí quiero decirles una cosa en cuanto a la última pregunta que plantea algo bien interesante. Yo no tengo un televisor a 120 frames por segundo, a 120 Hz, pero tengo la consola y tengo el cable. Sé que voy a ir a 60 frames por segundo, pero esto ayudará a que los 60 frames por segundo sean más estables. Eso es una excelente pregunta, pero la realidad es que no funciona así. La realidad es que los frames por segundo los dicta la consola, que es la que va a ir enviándole la señal al televisor. Los bajones de frame se producen en la consola, no se producen en el cable. Así que si la consola baja de frames, a pesar de que tú tengas un cable HDMI 2.1, los datos que transmite el televisor, ¿verdad? La imagen, si son a 60 frames, si tienen caídas, bajan a 50, 40, 30. Eso son caídas bien exageradas. Pero si va a 60 frames por segundo y la consola tiene bajones, eso es lo mismo que va a transmitir a través del cable y es lo mismo que va a recibir el televisor, a pesar de que el cable tenga un ancho de banda con una capacidad de 120. Espero haberme hecho entender. O sea que los frames por segundo no los determina el cable que tú uses, si es 2.1 o 2.0. En el caso de los 60 frames, ¿verdad? Aunque el cable tenga mayor capacidad, a cuántos frames por segundo va a ir y si tiene bajones de frames, eso lo va a determinar la consola que está corriendo el videojuego. ¿Ok? Pero espero haber sido claro con esto. Y por último tengo una preguntita bien interesante por aquí que me hicieron y yo quiero contestarla. Esta pregunta también me la hace el hombre. Es que me acuerdo de He-Man cada vez que oigo eso, el hombre. Yo tengo el poder. El hombre me pregunta: buen video, bro, un nuevo suscriptor. Se me olvidó preguntarte, ¿la PlayStation 5 va de forma horizontal o vertical o puede ser de las dos? Esta es una pregunta que parece bastante sencilla, pero tengo una idea de por qué él me pregunta esto. Mucha gente se pregunta si tienen alguna ventaja poniendo la consola en modo vertical o poniéndola en modo horizontal. Y yo puedo entender esa preocupación, sobre todo por el calentamiento y el flujo de aire. La realidad es que tanto los fabricantes Sony de PlayStation 5 y Microsoft de Xbox Series S y Xbox Series X dicen que las consolas se pueden usar tranquilamente en cualquiera de las dos posiciones sin ningún tipo de fallas ni de pérdida de rendimiento. Así que yo te voy a responder lo mismo que respondieron las compañías cuando les hicieron esta pregunta. No importa cómo utilices tu consola, no vas a tener ningún problema. ¿Ok? Están ambas diseñadas para funcionar tanto en vertical como en horizontal. Ahora, con la Xbox Series X, la Xbox Series S y la PlayStation 5, yo tengo como que una pequeña duda y creo que podría ser mejor utilizarlos en modo vertical que en modo horizontal. Mi duda viene por el flujo del aire, ¿ok? Porque ambas consolas tienen la ventanilla para expulsar el aire caliente a la parte de arriba cuando lo usas en modo vertical, y esto queda de lado cuando lo usas en modo horizontal. ¿Qué pasa? Que por física el aire caliente siempre tiende a subir. Ustedes saben que en el pasado se usaban estos globos inflables y esos globos eran simplemente aire caliente, porque como el aire caliente tiende a subir, es más liviano, pues entonces el globo se eleva. Así mismo ocurre con la consola, el aire caliente se va elevando. Así que para mí, en cuestión de física, es mejor si tienes la consola en vertical, porque así el aire caliente sigue su flujo natural hacia arriba.
No significa que si la pones de lado el aire no va a ser expulsado, y es lo que yo creo que quieren decir tanto Sony como Microsoft cuando respondieron esta pregunta. Pero yo creo que a lo mejor al tener esas ventanillas arriba, pues es un poquito más fácil para que el aire caliente escape. Pero eso soy yo, eso es lo que yo pienso y no realmente lo que los ingenieros han dicho de estas consolas, ¿ok? Así que usted puede hacerme caso o puede hacerle caso a los ingenieros, ¿verdad? Y usar su consola en cualquiera de los dos modos. Gracias por las preguntas, es bien interesante y bien bueno cuando me hacen estas preguntas y a mí me gusta hacer este tipo de videos. Así que yo me despido dándole gracias a todos los que se suscribieron, dándole gracias a todos los que escribieron, a los que han dado su like y a los que han apoyado este canal. Sin más agradecimientos que darle, yo me despido porque lamentablemente este video se acabó.